visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Punto 33. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo conmigo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Tengan la bondad de sentarse. Mis amados hermanos, con el estudio de hoy voy a concluir la serie de enseñanzas que sobre el bautismo y la unción del Espíritu Santo el Señor me guió a compartirles en el mes que hoy terminamos. Ustedes recordarán que yo les externé a ustedes un sentir que el Espíritu Santo puso en mi corazón sobre la importancia y necesidad de hablarles a ustedes durante este mes, y precisamente la intención de estos ayunos y las vigilias que hicimos durante este mes fue orientado hacia la búsqueda de esa bendición, porque necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y para eso tenemos que experimentar la experiencia del bautismo y de la unción del Espíritu de Dios. Tomé este salmo cuando inicié estos estudios porque en su contenido hay precisamente premisas relacionadas con esta verdad. Yo ya hablé sobre lo que es el buen óleo en este salmo. Hablamos también de lo que significa cuando dice que desciende sobre la barba de Aarón. Hablamos también de lo que significa la expresión de que baja. Ahora, el último aspecto que les voy a compartir esta mañana está centrado en la afirmación que encontramos en el verso 2, cuando dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando el salmista quiso describir lo que era la experiencia del bautismo y la unción del cuerpo de Cristo, su iglesia, usa dos figuras acá. Usa la figura de la unción sacerdotal, que es a la cual se refieren los versículos 1 y 2, y luego se refiere a la figura de los montes de Hermón recibiendo el rocío celestial. Ahora, como estamos tomando la ilustración de la unción sacerdotal, quiero que vean esto bien importante. En la parte final del versículo 2, el salmista dice que esa unción no solamente desciende sobre la cabeza, no solamente baja sobre la barba de Aarón, sino que dice que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Entonces voy a hablarles en esta mañana sobre esta expresión, y lo voy a hacer bajo el tema la unción de las vestiduras. ¿Cómo es el tema? La unción de las vestiduras. Y ustedes saben, hermanos, que el sacerdote llevaba prendas de vestir desde la cabeza hasta, óigame,
hasta sus pies. Únicamente no llevaba sandalias. Los sacerdotes ministraban descalzos en la presencia de Dios, pero sí tenían una prenda de vestir desde la cabeza hasta más o menos los tobillos de sus pies. Ahora, la primera cosa que el Señor me dio para compartir con ustedes es esto. Cuando vamos a la Biblia, obviamente cuando dice de vestiduras que desciende sobre Dios la unción, se está refiriendo a las vestiduras sacerdotales. Y yo encontré en mi Biblia que el sacerdote, óigame bien, usaba 6 prendas de vestir. ¿Cuántas prendas usaba el sacerdote? Usaba 6. Ahora, cuando encontré esto, el Señor me detuvo a pensar en 2 cosas. Primero, el Señor cuando hace alguna cosa, valga decir esto, que cuando el sacerdote se vestía 6 vestiduras, fue porque Dios así le indicó a Moisés. Le dijo: Moisés, el sacerdote, cuando entre en mi presencia y ministre en el santuario, se vestirá con estas 6 clases de vestiduras. Ahora, cuando el Señor hace una cosa, hermanos, por supuesto que el Señor tiene propósitos en todo. Me pregunté, ¿por qué el Señor le crió 6 clases de vestiduras al sacerdote? ¿Por qué precisamente el sacerdote cuando ministraba tenía que vestirse con 6 prendas de vestir? Primero, veamos el número 6. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que el número 6 es el número del hombre. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis. El versículo número 18, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues ¿qué dice? Pues es número de hombre. ¿Y cuál es el número? 666. El 6 en la Biblia es el número del hombre. ¿Por qué razón? Hay 2 razones básicas. Busquemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1. Vamos a leer en Génesis 1 del verso 26 al 31, y dice la escritura así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y soñaré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí qué cosa, que era bueno en gran manera. Y esto es lo que me interesa. Y fue la tarde y la mañana, ¿de qué día? ¿De qué día? ¿Por qué digo yo que el 6 es el número del hombre?
Primera razón, porque el hombre fue creado el sexto día de la creación. El hombre fue creado no en el día 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, mucho menos séptimo, sino en el día 6. El número 6 es el número del hombre, porque en el día 6 Dios lo creó. Es una primera razón. Ahora, hay muchas más razones, pero no es mi intención hablar tanto de esto. Simplemente voy a mencionar una segunda razón. En toda la Biblia, óigame bien, para traducir el vocablo hombre se usan 6 vocablos. 4 son hebreos y 2 son griegos. 4 están en el Antiguo Testamento y 2 están en el Nuevo. Los vocablos a los que me refiero son estos: 1, Adán; 2, Ish; 3, Heber; y 4, Enosh. Los voy a repetir, los 4 hebreos: Adán, Ish, Heber y Enosh. En el Nuevo Testamento hay 2, Antropos y Aner. Son los 2 griegos. Usted toma la Biblia, hermano, y lee la escritura en el original y va a encontrar que para la palabra hombre hay 6 vocablos que traducen esa palabra. Solamente 6. 4 en el Antiguo y 2 en el Nuevo. ¿Cuáles son los del Antiguo? Adán, repitan pues: Adán, Ish, Heber y Enoch. Y en el Nuevo están Antropos y Aner. Repítanlo solo ustedes. Los primeros 4: Heber, Enoch. Los 2 griegos y Aner. Son exactamente 6. Ahora, oigan qué tremendo es el Señor. Dios es sabio. Por eso dice en Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría. Dios es sabio. ¿Por qué escogió Dios el 6? Para que el 6 sea el número del hombre. Porque el 6, hermanos, el número 6 en la Biblia, de una manera matemática adecuada y exacta, describe una de las cosas que es la característica humana. El número 6 habla de imperfección y debilidad humana. El número 6, entonces, Dios lo escogió porque después de 6, ¿qué sigue? No oigo. ¿Y el número 7 qué es? Número perfecto. ¿Sí o no? Entonces, 6 es imperfecto. Es el número del hombre. 7 es el número de Dios, porque Dios es perfecto, todopoderoso, suficiente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Entonces el 6 representa al hombre. Es el número del hombre porque el 6 simboliza debilidad e imperfección humana. Repitan: debilidad e imperfección humana. Por eso el anticristo, en el anticristo hay 3 6, 6, 6, 6. Porque este personaje que va a aparecer en la historia humana, y que por cierto está muy cerca ya, si usted lo quiere conocer, quédese. El anticristo va a ser un personaje que el diablo va a levantar y lo va a ungir con autosuficiencia, con una actitud de independencia de Dios, como diciendo: el hombre es capaz por sí solo de resolver sus problemas y sacar adelante las cosas. Pero no, Dios hizo al hombre en el día 6
porque el hombre llevará siempre el sello de la imperfección y la debilidad hasta el día glorioso, cuando suene la trompeta y Cristo venga por nosotros, y seremos semejantes al cuerpo de su gloria, y seremos semejantes al Hijo de Dios, al cual amamos, servimos y adoramos esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, ahora vayamos a Éxodo, por favor. ¿Cuáles eran estas 6 prendas de vestir que usaba el sacerdote? Capítulo 28, libro de Éxodo. Oigan lo que dice la palabra en el verso 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Mire para acá. Estas vestiduras, si usted las cuenta, eran 6. ¿Cuáles son? La túnica labrada, el manto del efod, el efod mismo, el pectoral, el cinturón y la mitra. Yo lo puse así porque la túnica labrada era la primera prenda que el sacerdote se ponía, era la que iba pegada a su cuerpo. De ahí las demás venían de adentro hacia afuera, porque así es como Dios ve las cosas. Dios ve de adentro para afuera. No es como algunos dicen: no, Dios no se está ocupando de lo de afuera. Dios se ocupa de lo de afuera, pero comienza viendo desde adentro. ¿Estamos? Entonces, repitan conmigo: ¿cuáles son estas 6 vestiduras? La túnica labrada, el manto del efod, el pectoral, el cinturón y la mitra. Pues repitan, si es tan fácil, solamente síganme. Primero, la túnica bordada, el manto del efod, el pectoral, el cinturón y la mitra. Una vez más. Ay, Dios, ustedes como que vinieron cabezones hoy, como que la helada de la mañana les entumeció el cerebro. Vamos pues, una vez más. La túnica labrada, el manto del efod, el pectoral, el cinturón y la mitra. Solo ustedes. No, ya hicieron un relajo ustedes. Vamos, la túnica labrada, el manto del efod, el pectoral, cinturón y la mitra. Ahora bien, cuando dice el Salmo 133 que la unción bajaba hasta el borde de las vestiduras del sacerdote, significa que esas 6 prendas de vestir recibieron la unción desde la mitra hasta la ropa interior que llevaba el sacerdote. Prácticamente el sacerdote era bañado en aceite. El sacerdote no entraba seco al santuario, entraba chorreando. Por donde pasaba dejaba, hermano, el chorro de aceite. Yo me pregunto, nosotros cuando caminamos, ¿dejamos el chorro de aceite o qué dejamos? Ahora, qué interesante es esto, hermanos, porque todo esto señala la necesidad del bautismo de la unción.
Ustedes saben que el 6 es un número malo en la Biblia, es negativo, porque habla de imperfección y de debilidad. Entonces yo me pregunté, le dije, Señor, entonces, si el número 6 es un número imperfecto, es un número de debilidad y de imperfección, ¿por qué tus siervos, los sacerdotes, por qué los ligaste con el 6? Hay un hermano pastor que en la placa de su carro tiene los 3-6. Y le digo, hermano, qué fea esa es su placa. Nadie quiere llevar el 6 en sí. 6 es un número malo. Entonces le decía, Señor, ¿por qué no era? Le decía, no era mejor que le hubieras puesto 7 vestiduras, porque 7 es número perfecto. Plenitud, llenura, satisfacción. ¿Por qué 6? ¿Por qué cree usted, hermano Roberto, que Dios puso 6 vestiduras al sacerdote, siendo este un siervo de Dios? ¿Tiene alguna idea? ¿No tiene alguna idea? Hermano Rudy, ¿por qué cree usted que el Señor determinó que fueran 6 piezas de vestir que el sacerdote tenía que llevar? Si era el siervo de Dios. Imagínense, entraba a ministrar precisamente en la misma presencia de Dios, privilegio que no tenía la demás congregación. ¿Por qué 6 si el 6 es malo? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué manda? Quizás para que ellos reconocieran que a pesar de que ministraban, no dejaban de ser hombres. El hermano David dice que era para que ellos recordaran que a pesar de ser siervos, no dejaban de ser hombres. Muy buena conclusión. Hermana Magnolia, ¿por qué otra causa piensa usted que tenía que usar 6 si el 6 es malo? Eso había pensado precisamente. Lo mismo que el hermano. Para que los sacerdotes reconocieran que aun siendo siervos y teniendo grandes privilegios, recordaran que seguían siendo hombres. ¿Usted qué piensa, hermana Dorita? ¿Por qué usaban 6 piezas de vestir? Bueno, hermano Vicente, para recordar la debilidad. Recordar la debilidad. Hay 2 razones que el Señor me mostró. Busquen Hebreos capítulo 5, por favor. Vamos a pedirle, hermano Rafa, que nos lea en Hebreos 5, el versículo 1. Hebreos 5, 1. Oigamos esta cita. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué dice ahí, Rafita? Que los sacerdotes estaban constituidos ¿para qué? Para que ministraran a favor de los hombres. Número 1, el Señor me mostró esto. Los sacerdotes estaban puestos, fueron instituidos para ministrar a favor de los hombres. Ofrecían sacrificios y ofrendas por los pecados de los hombres. Entonces, el número 6, ¿el número de qué? Del hombre. Del hombre. Entonces, como ellos estaban ministrando a favor de los hombres, tenían que llevar en su cuerpo el recordatorio. Cuando él pensaba en la mitra, en la túnica de lino, en el pectoral, y él decía, bueno, yo estoy aquí puesto para ministrar en favor de los hombres. Se recordaba que él entraba precisamente para servir, para ministrar en favor del hombre pecador, del hombre necesitado. Y esto es muy importante, hermano. Nosotros, yo le pregunto, como iglesia, nosotros como cristianos, ¿a quiénes somos llamados a ministrar? ¿En favor de quién? No oigo. Ah, pues saben, ¿en favor de quién? ¿De los burros, de las cabras, de los bueyes, de las vacas? No, vamos a ministrar en favor de los hombres.
El hombre es débil, es imperfecto. Por eso es importante que veamos que la unción caía también sobre las vestiduras. ¿Por qué? Porque no podremos ministrar a la necesidad de la gente si no tenemos la unción y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No vamos a poder ministrar con eficacia. De nosotros mismos nada podemos. Ahora vamos a lo segundo. Busquen en Hebreos una vez más. Solo que ahora busquen aquí en Hebreos, en el capítulo número 7. Y vamos a leer ahí el versículo, hermana Tere, 27 y 28. Miren qué interesante es esto. Tere de Bolaño, sí. 7, 27 y 28. Amén. Oigan eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice que hacía el sacerdote primero cuando entraba a ofrecer sacrificios? Primero ofrecía sacrificios por sus propios pecados. ¿Ya me oyó? Y luego dice el verso 7, 28, que la ley constituye por sumos sacerdotes a hombres fuertes, a hombres perfectos. ¿Qué dice? A hombres débiles. David, hermana Manuel, esta sería la cita para lo que ustedes acaban de decir. Dios quería recordarle al sumo sacerdote que aun cuando era sumo sacerdote y tenía privilegios únicos en su género, aquellas 6 prendas de vestir le recordaba a él que él, como sumo sacerdote, aun siendo sumo sacerdote primero, era imperfecto, era débil y pecador como todos los demás hombres, y que por tanto necesitaba de la gracia de Dios para ser acepto delante de su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Óigame, hermana y hermano, usted puede llegar como le dijera, a alcanzar los privilegios más altos si usted quiere. Usted puede llegar a ser pastor de una congregación, es anciano. Puede llegar a ser un hombre súper espiritual, una mujer usada por Dios sobrenaturalmente, si usted quiere, con los 9 dones del Espíritu. Pero recuérdese una cosa siempre: usted es débil, imperfecta y pecadora como toda la demás gente. Necesita la gracia de Dios, necesita el poder de Dios para ser vencedor sobre toda obra del mal. Porque a veces pensamos: no, yo soy Superman. No hay Superman, eso es pura fantasía nada más. ¿Saben ustedes que uno de los artistas que hacía de Superman un día iba en un caballo, se cayó y se quebró las cervicales? ¿Y sabe que se quedó en silla de ruedas, el Superman de las películas? ¿Por qué? Porque no hay ningún Superman. Todos somos hombres. No piense usted que usted es la mujer maravilla que con su lazo va a lanzar al diablo y con su diadema va a resistir todos los ataques. No. Usted de sí misma no puede. Necesita la unción de Dios. Necesita el poder de Dios, porque es débil, imperfecta y pecadora como todo. Denle un aplauso al Señor, pues. Muy bien. ¿Cómo es el tema de esta mañana? Ya se les olvidó, cabezones. Unción sobre
las vestiduras. Una vez más. Ahora, aquí voy a repetir un aspecto que ya enseñé. Y el Señor me dijo que era necesario que lo repitiera por lo que estoy enseñando, para que sea claro en la mente de muchos de ustedes. Lo repito por el bien de los que ya lo escucharon y por el beneficio de los que esta mañana lo van a escuchar por primera vez. Primero, bautismo y unción no son la misma cosa. El bautismo con el Espíritu Santo es una cosa y la unción del Espíritu es otra cosa. ¿Sobre qué me baso yo? En la palabra del Señor. Primero de Samuel, por favor. Capítulo 10. Vamos a leer de este capítulo 10 de primero de Samuel, el verso 6. ¿Qué dice ahí? Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y añado el 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera de la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Aquí está la primera diferencia. Número 1. El bautismo con el Espíritu Santo ocurre una sola vez. Es como el bautismo en agua. Bautismo en agua, solo hay uno, no 2 ni 3, uno solo. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia que se vive una sola vez. Ahora, primero de Samuel 2, por favor. Verso 35. Noten la diferencia. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y aquí está. Y andará delante de mí ungido una sola vez, que dice todos los días. Por eso es que el Señor me motivó a hablar de sobre bautismo y unción, porque algunos me dicen, no, hermano, yo soy bautizado. Pero le pregunto, ¿pero está siendo ungido? Porque algunos dicen, hermano, yo hace como 22 años fui bautizado y ahora ya no, entonces necesita una unción fresca. Porque precisamente por eso se para el proceso de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que a veces alcanzamos el bautismo, ya tenemos el cielo en la mano. No, tenemos que seguir buscando a Dios. ¿Para qué? Para que seamos ungidos continuamente. Entonces, aquí está la segunda diferencia. El bautismo ocurre una sola vez. La unción debe de ser una experiencia continua. Tú tienes que ser ungido todos los días. Lo necesitas. Te den un aplauso al Señor, pues. Ahora, si la palabra establece, hermanos, que la primera diferencia entre bautismo y unción es, primero, que el bautismo es una experiencia única y la unción es una experiencia continua. ¿Qué se recibe cuando uno es bautizado y cuando uno es ungido? Vayamos a Lucas 4.
Primero, ¿qué es lo que se experimenta cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo? Lucas 4. Ya les dije a ustedes que cuando aparece la palabra llenura, se refiere al bautismo. Porque si usted va a Hechos 2, dice ahí en la relación del bautismo con el Espíritu Santo, en el capítulo 2, que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El bautismo es llenura. Ahora, 4.1, ¿qué dice aquí? Jesús, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y ¿qué dice? Y se fue por su propia voluntad al desierto. ¿Así dice? No oigo. ¿Cómo es que dice pues? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Me están oyendo? Hermana y hermano, en el momento que usted sea bautizado, usted debe de experimentar esto. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, uno, ¿me está escuchando?, entra a disfrutar de una forma extraordinaria la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por supuesto que desde el día que uno es salvo, el Espíritu Santo viene a la vida de uno, pero viene en una faceta salvadora, regenera, cambia, nos hace nuevas criaturas, forma el carácter de Cristo en nosotros. Pero cuando Él viene y nos bautiza, hermano, entramos a disfrutar de una forma extraordinaria y sobrenatural su presencia en nuestras vidas. ¿Me está oyendo? Y a la vez, el bautismo nos introduce, oiga lo que estoy diciendo, en una dimensión única de comunión con el Espíritu de Dios. Yo, hace mucho tiempo, no me había detenido a pensar en esto que le voy a decir. Dígame una cosa, hermana Yesenia, ¿a qué fue Cristo al desierto? ¿A qué fue? Porque todos los movimientos del Señor tenían un propósito. ¿A qué fue? ¿Qué experiencia vivió Cristo en el desierto? ¿No se acuerda? No se acuerda. Pati, ¿a qué fue al desierto? No. Hermana Dorita, ¿a qué fue al desierto Jesús? A ser tentado por el diablo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Lo dice, sí o no? Por supuesto que esa fue la intención. Ahora, Efraín, ¿quién lo llevó ahí? Dios. ¿Él fue por su voluntad? ¿Quién lo llevó ahí? El Espíritu de Dios. Qué interesante. ¿Se da cuenta de una cosa? ¿Sabe por qué Jesús venció la tentación? Porque era listo. Porque era hijo de Dios. Tampoco. Lo venció porque estaba lleno del Espíritu. Es verdad, tenía hambre, sí. Él era hombre, tenía hambre. Pero cuando el diablo vino para decirle: ay, mira, tienes hambre, Jesús, mira que hay estas piedrecitas, tú tienes el poder para convertirlas en pan, hazlas en pan y come. Dijo: no, Satanás, no. No solamente del pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su vida espiritual estaba siendo saturada por la presencia del Espíritu de Dios. Le estaba gozando de una presencia extraordinaria. Esa presencia extraordinaria, ¿me está escuchando? Oiga, mi hermano, en cierto modo, si usted me permite la expresión, controla nuestros deseos y pasiones. ¿O no tiene usted deseos y pasiones? Hermano, ¿usted no dan ganas de cositas malas, sí o no? Sea honesto, ¿verdad que sí? Ahora, ¿quién es el que controla eso? El Espíritu Santo. El diablo le dice: óyeme, Jesús, si eres hijo de Dios, que le dijo: lánzate de cabeza. Pues escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Pero como él estaba gozando de una presencia extraordinaria, Satanás le dijo: óyeme, estás equivocado. Yo no me voy a lanzar como loco a hacer lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no me dice que lo haga. No lo voy a hacer. Te equivocaste, Satán. Tocaste el número equivocado. Jesús facilitó entonces: tú has venido para quitarme todos los reinos de esta tierra. Hagamos un trato. Arrodíllate y adórame, y te doy todos los reinos, sin que vayas a la cruz. Tampoco, diablo, te equivocaste. Estoy gozando de una comunión profunda con el Espíritu. Satanás es al Señor tu Dios, a quien adorarás, y a Él solo servirás. Denle un aplauso al Señor, pues. Ahora, eso es lo que se recibe mediante el bautismo. Vamos a ver si me están poniendo atención. ¿Qué se recibe cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo? No se vaya a inventar lo que yo dije. ¿Qué enseñé hoy? No. ¿Qué se recibe cuando uno es bautizado? Según lo que acabo de enseñar. Padre mío que estás en los cielos. Por eso es que no recibimos, porque no captamos, no entendemos. Mayra, ¿qué se recibe cuando uno es bautizado? Según Lucas 4:1. No, yo no dije eso. Se los acabo de enseñar y ya se les olvidó. ¡Qué barbaridad! Hermana Milagro, ¿qué recibe uno cuando es bautizado? No, yo no dije eso. Hermana Juanita, ¿qué recibe uno con el bautismo del Espíritu Santo? No, hombre, yo no dije eso. ¿Qué se recibe, hermano José? No, hombre, yo dije que bautismo y unción no es la misma cosa. Entonces estaría yo contradiciéndome si digo que se recibe unción cuando uno es bautizado. Hermano Lester, ¿qué recibe uno con el bautismo? Yo no dije eso. No me están prestando atención entonces. ¿Qué se recibe, Romeo? Somos llenos y el Espíritu Santo controla nuestros deseos y pasiones. Yo dije que entramos a disfrutar de una presencia extraordinaria del Espíritu Santo en nuestras vidas, y somos introducidos en una dimensión sobrenatural de comunión con el Espíritu de Dios. Eso fue lo que yo dije. Por eso dije que bautismo y unción
no son la misma cosa. Ser bautizado, por supuesto que es ser lleno, pero ¿qué se recibe? Uno entra a disfrutar de una presencia constante, sobrenatural, extraordinaria del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y uno se introduce en una dimensión sobrenatural de comunión con Él. Ahora, vamos a lo segundo. ¿Qué se recibe cuando hay unción? Busquen Jueces, por favor. Padre Santo. Jueces 15. Vamos a leer en Jueces 15, del verso 12 en adelante. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces, ¿qué cosa? Le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre de él, y las cuerdas que estaban en sus brazos, qué lindo, qué cosa, se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, uno extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿De dónde nos sacó el Señor, hermano? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos sacó el Señor? De una vida de pecado. Cuando el Señor nos encontró, ¿cómo nos encontró? Espiritualmente, ¿cómo nos encontró? Nos encontró atados. Por eso es que decimos que Cristo es nuestro Redentor, porque el Redentor trajo liberación. Ahora, escúcheme bien. Una de las cosas que Satanás va a estar procurando hacer continuamente es volver a atarlo a usted. ¿No dice el Salmo, pues, Él te librará del lazo de quién? ¿Sabía usted que el diablo es cazador? Y aquí esta mañana está con su lacito. Dice: ajá, ese anteojudito me lo voy a lazar. Y te laza. Te pone una atadura. Pero entonces el que está allá arriba dice: no te preocupes, mi hijo, yo tengo unción para ti. Y cuando esa unción viene, toda atadura se rompe. Y a su nombre, iglesia, se hacen pedazos las ataduras del diablo. Se va toda atadura, se rompe toda opresión. Entonces, si en el bautismo nosotros entramos en una experiencia extraordinaria de la presencia del Señor y de una comunión sobrenatural con el Espíritu Santo, en la unción, ¿qué se recibe? ¿Qué se recibe en la unción? Se recibe una sola cosa: poder. Repitan. Poder. La unción nos reviste de un poder sobrenatural. Aleluya. Amén. Para vencer, para luchar y deshacer las obras del diablo.